名誉も達郎藤井弁護でTengo un restaurante en Tokio. Amadeus es una sidrería. No hablo mucho español. Por eso tengo alumno. 私は今年で、2回目のシスガに来ました。Esta es la segunda vez que vengo al evento de Sisga. 日本も今多くのサイダーメーカーがあります。En Japón hay muchos hacedores de sidra, mayadores. 200種類のブランドがあります。Unos 200, hay una variedad de unos 200. そのすべてがイーティングアップルを使っています。Pero solamente se hacen de manzanas que son de comer. 日本は歴史的にシードル料理を作っていなかったからです。日本は歴史的にヒストリー的にシードル料理を作っていなかったからです。No había una cultura de hacer sidra, vaya, no. 日本のイーティングアップルを使って作ったシードルはとてもドライな味わいです。El sabor de las manzanas con la que hacen la sidra y se de comer son un sabor seco. 今日はその一つを紹介したいと思います。Y me gustaría presentaros este tipo de sidra hoy. 日本の青森県の田村ファームのシードルです。Esta sidra viene de la granja de Tamura que está en la prefectura de Aomori. 田村ファームは去年ラストイヤーのシスガには参加しました。Esta sidra fue presentada aquí el año pasado por Tamura. このシードルは日本のシードルの特徴的な味わいがあります。Esta sidra tiene un sabor muy característico de la cultura japonesa. ドライで繊細で日本の料理によく合います。Es un sabor seco, también es un sabor muy exquisito, muy delicado y que pega con la comida japonesa. アルコールは 9% と高いです。Tiene un tope del 9% de alcohol. リンゴの品種名は弘前。El nombre de las manzanas son Hirosaki. ぜひ日本の食事と合わせて飲んでほしいです。Y que pega muy bien con la comida. 今年は日本のサイダーメーカーは残念ながらシスガには来れませんでした。Este año, por desgracia, no ha podido venir ningún hacedor de sidra. でもいつか優秀な日本のメーカーと一緒にシスガに来たいです。Pero le gustaría poder venir con otros hacedores de sidra en otra ocasión, cuando sea. Me encanta Asturias. Gracias. Y ya está, hemos terminado. Ahora vamos a proceder a la cata. Si alguien tiene alguna pregunta, puede disparar. Pero ahí está este señor que lo levanta la primera. El año pasado yo recuerdo que venían pero con otras botellas, tipo botellas.
はちょっと違う。もっともっと透明だったというか。そうですね。田村シードルは多分今4種類ある。Tamora tiene 4 variedades de sidra. スイート。El año pasado hubo presentadas a concurso 3 siglas del llegar de Tamura. Y quedó clasificado completamente con la luz y no vas a poder probar con eso. Así es. 去年の多分出てた。Quizás. No lo concreta. ¿Vendieron algo de sidra en España el año pasado a través del SIGA? 去年、静岡からシーラ出た。買いました。違う。Espera un momento la pregunta. ¿Quieres decir que si vendieron aquí sidra para Sí, él? gracias a venir al SIGA lograron vender Sí, no, sidra claro. en España. ¿En España? Claro, aquí en España. Ah, vale. Sí, se lo capite. Ni Tamuraからシーラを売ってた。ここ。ここで売ってたと思う。Sí, piensa que sí. ¿Piensa que sí o qué? Ha dicho, pienso que sí, creo que sí. Todo. 詳しくは分からないけど。 No está seguro de ello. Estamos hablando. ¿Hay siguiente pregunta? ¿Desde hace cuándo se elabora sidra en Japón? ¿Desde hace cuándo? Chicos, que no escucho por ahí al fondo. ¿Desde hace cuándo se elabora sidra en Japón? ¿Cuándo comenzó? いつから日本でシーラを作る？昔は150年ぐらい前に作った時があった。 Hace 150 años se fabricaba, だけど pero シードルが普及しなかった、流行らなかった。 que no es muy popular. O no era muy popular. そのほとんどシードルができなかったけれど、その一部で大手のインダストリアルビッグカンパニーが少し作ってたのが人気はないけどちょっとだけあった。 Que a pesar de que no hay una cultura muy popular de ello, hay pequeños hacedores, pequeños destileros, destiladores. 日本は農家はファーマーは全部イーティング。 Lo que hacen todos los granjeros son manzanas, pero para comer, no para hacer sidra. 今イーティングアウトもちょっとマーケットが Así que ahora han empezado a probar la sidra porque el mercado ha ido bajando de manzanas de comer. Entonces están innovando la utilización de las manzanas para otras cosas. ファーマーはシードルを販売する。 Por eso mismo los granjeros están creando mucho más sidra para ofrecer una alternativa a la escasez de la venta de manzanas. リンゴの産地の青森、長野、 Los sitios donde se produce manzana son Aomori, Nagano, 東北地方、 la región de Tohoku 北関東、 y la región norte de Kanto. O sea, por decirlo ahí. その辺を中心に農家さん主導で農家さんがメインにシードル作りをしている。 Y que por eso hay esas empresas que están en ello, en la otra. Si no entendí mal, siempre se hace con manzana de comer. Sí, O sea, nadie hace, no se propuso hacer tipo aquí con manzana específica de sidra. te la puedo responder yo, ¿verdad? Como no tiene la cultura de la sidra, no lo hacen, pero bueno, si quieres se lo pregunto. 質問は、イティナープだけあるね。もうなんでシーラーじゃない？これは歴史的にまだはっきりわからないけれど、No fue I think は日本はotro que te
ドリンクが水がをなんだろうシードルを作って飲む必要がない。もともと水をどこの水も飲める。No, lo que te dije, no hay mucha esa cultura de hacer sidra, sino que, de hecho, lo que está diciendo ahora, que hasta ahora siempre se hicieron las manzanas para comer, porque no era necesario hacer manzanas para sidra. Entonces, por eso nadie se lo propuso todavía. De hecho, una de las cosas más importantes que está diciendo ahora es que se está valorando más el agua que se bebe de distintos tipos. 昔から食べる方がメイン。 Principalmente lo importante era comer las manzanas, más que pensar en お酒を飲みたかったら今の島 si quieren beber alcohol ya tienen el sake japonés. ¿Otra pregunta por ahí? Comentar entonces que es un emprendedor local, donde una empresa se dedica a esto. Comento de que andaba y yo pues, no. ただ好きですから好きなわけです。 Que solamente es porque le gusta estudiar. De esta cifra justamente la que ¿qué destacaría de cualidades como las humanas? ¿Algo? このシーラについて何を言える。例えば愛とか日本とかドライそれから繊細で徹底unas burbujas muy suavecitas. ちょっと料理を引き立てる Y que pega bien con la comida, 料理の邪魔をしない que pega bien a la hora de comer, no es como nosotros de salir y tomar y esto. シャンパンのようにエレガント Que es tan elegante como puede ser el champán. Eso. ¿Ahí? El restaurante que tiene ahí en Tokio vende mucha sidra. Restaurante Shira Toyoba Taksan Hateru. 日本はまだスモールマーケットですね Es un pequeño mercado que no vende mucho el restaurante. だから ¿Y con qué beben los japoneses? ¿Con qué comen?だから Por eso 日本のレストランはもっとワールドサイダー世界のシードルを でもいつもはクリプスといえばクリプスはいっぱい出るちなみにすごいたくさんある Sí, es que te respondió porque entendió mal la pregunta. Cuando la entendió mal, está hablando sobre los restaurantes en general. Ahora le dice, no, está hablando de tu restaurante. Y dice, sí, en mi restaurante sí que se vende bastante. 日本にまだシードルを売ってる店があまりない No suele haber muchas sidrerías en Japón. だから私の店に来るカスタマーはみんなシードルに興味がある Pero la gente que va a sus restaurantes porque tiene interés en la sidra, la cultura sidrera. 日本でインターネットでシードルが飲める店調べる Cuando la gente busca en internet sitios donde poder tomar sidra, そしてうちに来る van a su restaurante. ¿Y cuántas variedades de sidra aproximadamente tiene su restaurante? ¿Qué es de todo el sur y フランス Francia, アメリカ Estados Unidos, 日本 Japón, もちろんスペイン por supuesto España, ニュージーランド Nueva Zelanda, スイス Suiza. ¿De España de dónde? ¿De España de dónde? Espíritu llevado, トラバンコ Trabanco, マヤトフ Valladolid. Perdón. El año pasado, bueno, desde la Fundación Astoris 21 tuvimos una colaboración con la delegación japonesa y con la sidrería Sunya, que por cierto el restaurante se llama Sidrería Eclipse, y
solo de sidra asturiana el año pasado tenían unas 70 variedades de sidra asturiana, entre natural, espumosa, unas 70, sí, sin contar de otros países que de vez en cuando consiguen los diferentes eventos. Y llegó a tener tal variedad de sidra asturiana y tan representativa que se dedicó a hacer speeches. De hecho, sin coña, si entráis en la sidra.as, buscáis Japón, organizó speeches con chorizos a la sidra, con fabada, Eso es nivel. hizo unos especiales sobre sidra natural, otros de sidra champanada, y tuvieron tanto éxito que a partir de ahora van a ser una consultante en la serie. Está comentando que como le gusta mucho Asturias, アステレスフェア quiere hacer el ambiente asturiano. 日本の豆でパパの Pero que la fabada que hizo las hizo con faves de Japón. アステレスのパパがないから Como no hay fabada asturiana, そうですねチョイスは買えるインターネット輸入で買える los chorizos los comió por internet. De nada. ¿Y la sidra natural la escancia? ¿Escancia o qué? Natural sidra se lleva y él ああ練習してます tiene que practicar. Escancia, escancia. Él sí, la asturiana él se sigue escanciada. Ah, sí, y escancia. La suya no, porque escancia el eso- año pasado. Pero うちの店ではマシンが優秀がウィーン Pero en el restaurante lo que utilizan son las máquinas. Entonces, Isidrito lleva. Antes lo que me comentaba respecto a todo esto es que es bastante popular el Isidrín. Ahí le llaman sidra olliza, el abuelito de la sidra. カスタマーで Y la gente que es muy feliz con él. Pero sí. ¿Una pregunta más por ahí? ¿Qué? ¿Producción? ¿Qué te refieres? Litros o botellas, Ah, lo reproduce y lo deja todo por el restaurante o lo distribuye a otros restaurantes. sidra no explica. Otro no sabe. どんなサイズですか？日本は大体このサイズかハーフ La mayoría son como estas botellas de este tamaño, pero que también tienen de más o menos la mitad. Lo que produce, si lo vende después en otro restaurante, lo hace para lo que pero también para vender. Pero sidra, esto que normalmente se venden pero en los supermercados. だけど小さいクラフトクラフトフォーククラフトファーマーシールはほとんど売ってない Pero normalmente los pequeños granjeros que la fabrican no son muy grandes. みんなそのマーケットの獲得に苦労してる売り先に売るために苦労してる Es un mercado bastante cerrado la venta de esos pequeños manufactores. ¿Y es una sidra de segunda fabricación en botella o...? Fermentation va. Eso te puedo contestar yo. Ellos no producen sidra natural en el mismo sentido del concepto de la asturiana, que tiene una primera fermentación con levadura salvaje, que se dice, y una segunda que es la transformación maloláctica. Eso es la sidra natural, el estilo asturiana, como se puede encontrar en Alemania, como se puede encontrar en Bretaña. Esta sidra que tenemos aquí es Brut, que sigue el sistema champanois, desarrollado por los franceses en el siglo XV, si no me equivoco. Entonces el sistema no es exactamente igual, sino que a partir del sustrato de la sidra natural
se lleva a cabo el tema del muelle, el tema de, bueno, Augusto lo puede explicar mejor que yo, esa parte es la diferencia. Bueno, la sigla Chapa, hay dos sistemas para este tipo de siglas, la sigla PUT. Uno es el RAMAS, que se llama grandes pasos de procedimiento tradicional, que es la sigla normal, se tiene que ir inclinando, poniéndose poco abajo, y esa fluidez de la sigla se va depositando todo hacia el final de la botella, donde está el tapón. Cuando está en el tapón, que también se le añaden unas especie de levaduras, son levaduras sintéticas que consta, por ejemplo, las fibras tecnológicas, se les añade esa levadura para que haga una segunda fermentación dentro de la botella. La botella se le pone una chapa. Y cuando está ya invertida totalmente, al final donde está la chapa, el bocal, está toda la suciedad, es decir, se concentra todo abajo. Eso se congela, se abre la chapa y por la presión que existe dentro sale. Se le añade un licor de expedición que se llama, un poco más de sidra, se tapa ya con el corcho. Normalmente, pues eso no sale al mercado, se trata de 3 a 6 meses y de que se pone ese corcho. Ese sería el método tradicional y el chapas más. O, si no se quiere hacer esa doble presentación de botella, pues lo único es que tiene un envase que está desespecificado, que tiene una cantidad de atmósferas que no requiere de sidra y una presión de 6 años. Y un coche de 2,5 litros. Por eso las botellas son más gordas. Entonces, en un depósito de eso, de 20 litros y tal, se concentra todo el gas, y cuando al final el torno queda la borra, y esa segunda fermentación que tenía que hacer la botella se puede hacer en un gran envase de esos. Ese gran envase se rellenan las botellas y ya se les pone coches y sale la expedición. Es mucho más fácil, es menos costoso. Esto es un producto más artesanal, más... Muchas gracias por la explicación, porque no solamente a la hora de tener que preguntar de todo eso, sino el proceso ese que no sabría traducir. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Nada más? Pues... Simplemente, ¿te la cuesta era para poder comprar aquí? ¿Qué perdón? Para poder comprar, si te la producen bastante. Anzo, esto es para ti. La pregunta que si se han traído suficientes botellas para poder venderlas aquí. Sí, pero solo lo que tenéis aquí. Voy a poner los precios porque no es identificación, pero es súper exclusivo. Es una funcionalidad de la participación del mes pasado, que comenté participar con muchos que solamente tienen. 2 días quedaron clasificadas y la yo entonces personalmente dos que quedaron. Es que ese es el producto del mes pasado. Sí, básicamente. Luego no sé si se comunicó, pero bueno, hincapié en que esta ha sido como fue galardonada en el premio Condors de Frankfurt, de Alemania, que se celebra anualmente, en otro evento que es después de las Naciones Mayores de la Internacional de Europa, y alcanzó galardón en 2016 y quedó clasificada en el 17. Así que está doblemente premiada, tanto aquí como allí. Incluso teniendo en cuenta la especial dificultad que se añade por ser una sidra monovarietal, o sea que solo se utiliza una variedad concreta de manzana. Pero normalmente para obtener más taninos, más factores y más matices, vamos a decir, se utilizan varias variedades de manzana, como puede ser la sidra Chardonnay asturiana. Esto tiene sus peculiaridades. Y por informar eso. ¿Qué me decías? Estoy esperando a ver. Vale. ¿Alguien más tiene algo que comentar o os comento yo una Pues nada, no, felicitarlo, que menos mal que no hay tradición y si les da bien ni nada, que si no... Además,
Muchas gracias. Comentaros que bueno, que si alguna vez vais a Tokio o lo que sea, queréis probar el restaurante de él, que os apuntéis, es Eclipse. La zona en la que está, mejor tiráis de Google y acabáis antes para allá. Porque explicaros eso es un poco raro. Escogéis, buscáis Eclipse visualmente, Eclipse. Buscáis Eclipse en Google, en Facebook, lo que sea, lo podéis seguir, ver lo que hacen en el restaurante y demás. Y en las sidras.as aparecen todos esos servicios relacionados con las sidras internacionales. En las sidras.as. 15 euros, solo se puede vender 6. Porque vamos a hacer otra por la tarde. Eso debo esperar los 364 días hasta que hago la mano. Yo estoy interesado. Si hay alguien más, sorteamos. A venderla, yo y vosotros. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego.